Sentimos una punzada de tristeza cuando leemos sobre los barcos más grandes del mundo, pero no mencionamos el RMS Titanic. Pero, al parecer, el que alguna vez fue el barco más grande que flotaba ahora, parece un remolcador en comparación con algunos de estos barcos. Desde un barco que tarda 3 millas en detenerse hasta un transportador de mineral de hierro, que significa negocios, aquí están 15 de los barcos más grandes del mundo. Número 15. Yara Viking. Imagina que un coche se detuviera frente a ti, obligándote a pisar el freno a fondo, pero no pudieras detenerte por completo hasta 3 millas. Esa era la realidad para cualquier capitán del Yara Viking. Esta monstruosidad de barco era un petrolero y el más grande que aún flotaba hasta 2009. Solía llamarse Sea Wise Giant, lo cual parece bastante apropiado. Este barco tenía una longitud de 1.504 pies, 225 pies de ancho y tenía espacio para 1.200 millones de libras de petróleo. Incluso con su tamaño, no iba por el agua a paso de tortuga y aún así lograba avanzar a unos 15 nudos. Sin embargo, no era precisamente el barco más cómodo de manejar. Si necesitaba hacer una parada de emergencia, tardaba 3 millas en detenerse. ¿Y quién sabe qué podría pasar en ese tiempo? Oh, ya lo sabemos. Acabamos de tener recuerdos desencadenados por el iceberg. Pero no es de extrañar por qué tardó tanto en detenerse por completo. Y no es porque el capitán fuera lento para actuar. Con un peso de casi 190.000 toneladas, se necesitaría un esfuerzo considerable para evitar que eso se moviera en alta mar. Antes de continuar, si te gusta este video, pulsa el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificaciones ahora mismo, o este 100 pies se arrastrará por tu cara mientras duermes. Número 14. USS Enterprise. Cualquier cosa relacionada con la Marina de los Estados Unidos es bastante impresionante. Piensa que lograron usar un uniforme blanco impecable y mantenerlo limpio. Eso es casi imposible. Así que no es de sorprender para nadie que incluso su transporte también sorprenda a la gente, especialmente el USS Enterprise. USS Enterprise, el mejor portaaviones que la Marina haya construido. El USS Enterprise CVN-65, que ahora está fuera de servicio, era un portaaviones. Eso en sí mismo es algo impresionante, pero también tiene algunos reconocimientos en su haber. Fue uno de los primeros de su tipo en ser de propulsión nuclear, y fue el buque naval más largo jamás construido. Coge un par de cintas métricas, porque va a hacer falta más de una para medir los 1.088 pies de este barco. Pero por falta de originalidad o por mantener la tradición, el USS Enterprise tampoco es el primer barco que lleva este nombre. De hecho, es el octavo. Y al igual que su predecesor que atendió a las tripulaciones durante la Segunda Guerra Mundial, se le llama Big E. Aunque el USS Enterprise está un poco lejos de ser el barco más pesado, sigue siendo el 12º más pesado, con un peso de 93.284 toneladas largas. Eso significa que no va a ser zarandeado por las corrientes. Número 13. RMS Queen Mary. Si creías que nunca tendrías la oportunidad de viajar a bordo de uno de los barcos más grandes del mundo, piénsalo de nuevo. El RMS Titanic ha sido tachado de la lista, pero el RMS Queen Mary 2 no lo ha sido. El Queen Mary 2 te presentará un encanto único y verdaderamente fascinante. Este barco es el 7º crucero más grande del mundo y, en 2013, ostentaba el título del transatlántico más grande jamás construido. Mide 1.131 pies de largo, tiene un tonelaje bruto de 148.528, viaja a velocidades de unos 35 millas por hora o más de 30 nudos. Está claro que tiene lugares a los que ir y gente a la que ver. La reina Isabel II bautizó al RMS Queen Mary II en 2004, lo que es claramente un caso de descarada promoción real. Es el buque insignia de Cunard Line y fue construido expresamente como un transatlántico de pasajeros, en lugar del crucero más común. Como resultado, se ha utilizado para cruceros, servicios regulares en Inglaterra y la ciudad de Nueva York, cruceros anuales por todo el mundo y más. El Queen Mary II, incluso en 2020, sigue siendo el único transatlántico construido para tal fin. Número 12. Buques de carga Vailmax.
Las empresas de transporte se enfrentan a un problema complicado cuando intentan transportar mineral de hierro. El mineral de hierro es una roca natural con minerales deseables como metales, y las rocas son pesadas. Así que, si vas a transportar algunos de los materiales más pesados del punto A al punto B, tendrás que recurrir a las armas grandes. Y esas armas grandes son los buques de carga Valemax. La empresa minera brasileña Vale S.A. es propietaria de una flota de buques Valemax que transportan mineral de hierro desde Brasil a puertos asiáticos y europeos. Y tampoco son pequeños remolcadores. Estos monstruosos barcos pueden transportar hasta 400.000 toneladas de peso muerto y son los mayores graneleros jamás construidos. Cuando comparas su longitud de unos 1.188 pies con su tonelaje, está claro que estos grandes chicos significan negocios. Tienen 98 pies de calado, utilizan motores diésel de baja velocidad y viajan a velocidades de hasta 17 millas por hora o 15 nudos. Conocer esta información podría hacerte pensar que estos grandes y potentes barcos probablemente son muy consumidores de energía y no amigos de la madre naturaleza. Pero te equivocarías. Aquí tienes un dato curioso. Los buques de carga Valemax son algunos de los más eficientes del mundo, ya que emiten un 35% menos de gases de efecto invernadero que los buques de transporte de mineral estándar. Número 11. Buques portacontenedores TI. Si vas a transportar objetos pesados como contenedores y petróleo por todo el mundo, tendrás que llamar a los principales jugadores, y nada menos que lo mejor servirá. Por eso los supertanqueros de la clase TI, que son megatanqueros, componen la flota de una empresa de transporte líder. Tankers International posee una flota de barcos que consta de TI África, TI Europa, TI Oceania y TI Asia. Sus nombres anteriores eran Hellespont Alhambra, Hellespont Fairfax, Hellespont Metropolis y Hellespont Terra. Sin embargo, estos nombres no son muy fáciles de pronunciar, ¿verdad? Los barcos fueron fabricados para la empresa Hellespont por Daewoo Shipbuilding en Marine Building de Corea del Sur en 2003 en Nokpo. Sin embargo, en 2004, los barcos fueron comprados por un armador belga. Toda la gama de barcos TI es impresionante. Tienen 1.247 pies de largo, un tonelaje de 234.006 y pueden viajar a casi 19 millas por hora, o 16,5 nudos, a plena carga. En 2010, TI Asia y TI África se convirtieron en buques de almacenamiento de petróleo, pero el resto siguen siendo portacontenedores. También conservan sus títulos como los supertanqueros de doble casco más gigantes del mundo. Número 10. Cruceros de la clase Oasis. Podrías pensar que necesitas alojarte en una ciudad famosa del mundo para ver espectáculos de Broadway y cenar en algunos de los mejores restaurantes. Pero, al parecer, solo necesitas reservar un billete en un crucero de la clase Oasis de Royal Caribbean, considerablemente más lujoso que otros cruceros. Estos cruceros llamarán la atención, ya que se consideran los cruceros más grandes del mundo y atienden cómodamente a 6.000 pasajeros en cada viaje. Miden unos 1.180 y un pies de largo, 236 pies de altura, y viajan a unas 26 millas por hora. Pero una vez que tienes 6.000 personas a bordo del crucero internacional, ¿qué se supone que debes hacer con todas ellas? Deja que Royal Caribbean cree las mejores vacaciones para tu familia. Después de todo, si tienes un barco grande, puedes tener una gran lista de actividades. Las familias, las parejas y los individuos pueden cenar en restaurantes especializados, dormir en uno de los 7 barrios del barco y ver algunos espectáculos de producción emocionantes como Grease. Los niños incluso pueden hacer tirolina en una cubierta abierta o mover el trasero en la discoteca. Ciertamente, no tienes que pasarla mal a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo. Número 9. Pioneering Spirit. Colocar plataformas de petróleo y gas en medio del océano no será precisamente el trabajo más sencillo. Puede ser bastante difícil llenar tu coche de gasolina y gestionar las bombas, y mucho menos tender las tuberías para el material en el océano. Pero ya no hay que preocuparse de que sea un desafío, porque el espíritu pionero lo está haciendo mucho más fácil. El Pioneering Spirit
es uno de los barcos más grandes jamás construidos, con 1.253 pies de largo y 407 pies de ancho. Aunque su tamaño es impresionante, también lo es el trabajo vital que tiene que hacer. El barco fue construido como un buque de instalación y desmantelamiento de elevación única y de tendido de tuberías. Eso significa que puede retirar e instalar grandes plataformas de petróleo y gas, además de ayudar con la instalación de tuberías. El barco de doble casco puede levantar 48.000 toneladas cada vez, lo que sin duda no es algo de lo que sean capaces la mayoría de los demás barcos. Su primera misión fue al sur del Mar del Norte para pruebas en alta mar antes de llevar a cabo ejercicios de retirada. La empresa que lo produjo, Delta Marine, tiene permiso completo para presumir. Desde su desplazamiento máximo de 932.000 toneladas hasta su enorme tamaño para adaptarse al trabajo, han creado una obra maestra del mundo marino. Número 8. MSC Oscar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegan a tu casa los artículos grandes que pides por internet desde el extranjero? Si no cabe en un avión, la única forma de que te llegue es en un barco. Y el barco que te lo entrega bien podría ser el MSC Oscar. Este precioso y gran barco es el portacontenedores más grande del mundo, capaz de albergar 19.224 contenedores de 20 pies a la vez. Rompió el récord anterior que ostentaba el CCCL Globe con 19.000. El barco entró en servicio después de las pruebas en el mar en enero de 2015 y se ha ganado muchas estrellas de oro en su hoja de ruta. Fue el primero de 6 barcos de la misma capacidad que se entregaron a MS Mediterranean Shipping Company y es uno de los 18 en total que posee la compañía, aunque ninguno era tan grande como el MS Oscar en ese momento. El barco ahora opera entre Asia y Europa, en la ruta comercial de este a oeste, y completó su viaje inaugural 2 meses después de zarpar en 2015. Tener barcos más grandes en 2015, la flota de la compañía también le ha permitido reducir sus comisiones de CO2, ya que ahora puede operar con menos barcos mientras transporta la misma cantidad de carga o más. Número 7. OOCL Hong Kong. Los constructores navales siempre intentan superarse unos a otros. Quieren construir el más grande, el más largo, el más pesado, el más ecológico. La lista continúa. Pero el barco llamado OOCL Hong Kong, propiedad de Orient Overseas Container Line en Hong Kong, se hizo con un título para sí mismo. Es el mayor portacontenedores por su capacidad de carga. El barco se desplegó en un viaje de ida y vuelta de 77 días en las líneas comerciales de Asia y Europa en 2017, después de ser entregado a la compañía justo a tiempo para la Navidad de 2016. Se puso directamente en servicio, con viajes programados a más destinos, de los que la mayoría de la gente viajará en toda una vida. Pero lo que lleva en esos viajes hace que este barco sea aún más impresionante. Su tamaño colosal de 1.312 pies significa que es capaz de transportar 21.020 contenedores de envío de pies. Transportar tanta carga requiere mucho combustible, pero también tiene mucha capacidad aquí. Junto a todos esos contenedores, puede transportar cómodamente unos 3,2 millones de galones imperiales de combustible. Eso es suficiente para llenar más de 204.000 coches. Número 6. Sea Wise Giant. Antes de que el Yara Viking fuera conocido como tal, solía llamarse Sea Wise Giant, y merece ser mencionado por uno de sus primeros nombres, porque este barco es y fue algo especial. Con una longitud de 1.500 pies, necesitaba muchos componentes grandes para funcionar. Solo su timón pesaba 230 toneladas, lo mismo que unos 164 coches. También tenía un poco menos de 230 pies de ancho y una capacidad de carga de más de 560.000 toneladas de peso muerto. Aunque los supertanqueros de clase francesa Battleless de la década de 1970 tenían un tonelaje bruto mayor, el Seawise Giant obtuvo la estrella de oro por su mayor desplazamiento a plena carga. Para poner en perspectiva lo grande que es este barco, es casi el doble de largo que el Titanic. A lo largo de sus 30 años de vida, fue renombrado 6 veces, cambió de manos otras tantas y sobrevivió a ser hundido por un misil cortesía de Saddam Hussein.
Aunque fue dado de baja, aún logró ser renovado y puesto de nuevo en servicio durante más de 2 décadas. Finalmente, fue vendido para chatarra en India en 2009. Número 5. Barcos Q-Max. Este barco no solo es bastante singular porque tiene el trabajo vital de transportar gas natural licuado, sino que también es enorme. Los barcos QMAC tienen 1.132 pies de largo, 114 pies de alto y pueden viajar a velocidades de 19 millas por hora. Si eso no es lo suficientemente impresionante, también son capaces de transportar 9.400.000 pies cúbicos de gas natural, casi tanto como tu padre. Aunque QMAX es un nombre bastante chulo para un barco, fue elegido por una razón. La Q significa Qatar, mientras que Max se refiere al tamaño máximo de barco que puede atracar en las terminales de GNL de Qatar. Eso te da una idea aproximada de lo masivos que son estos barcos. A diferencia de los barcos de transporte estándar, estos tienen membranas especiales que separan el aislante del buque interior y la carga. De lo contrario, serías el capitán de uno de los barcos más peligrosos del mundo, no solo uno de los más grandes. El primer barco de este tipo se botó por primera vez en 2007 y luego tuvo una ceremonia de bautizo en la isla de Goje, en Corea del Sur, al año siguiente. Fue nombrado Mosa y ahora hay 14 buques hermanos en servicio como ella. Número 4. CSCL Globe. Se hizo un llamamiento mundial a las empresas de transporte marítimo para que intentaran reducir las emisiones. Aunque puede ser difícil construir un barco ecológico, es posible construir barcos más grandes para que haya menos en el agua de la mayoría de las empresas. China Shipping Container Lines, con sede en Shanghái, estaba potencialmente haciendo precisamente eso cuando encargó $700 millones en portacontenedores a Hyundai Heavy Industries de Ulsan, Corea del Sur. El pedido estaba formado por 5 barcos en 2013 que podían transportar 19.020 contenedores de envío. La compañía también encargó otros 4 barcos y originalmente quería que pudieran transportar 18.400 contenedores. Eso se cambió más tarde para incluir 600 más. En ese momento, el CSCL Globe, el primer barco en salir de la línea de producción, se convertiría en el portacontenedores más grande del mundo. Superaría al portacontenedores de clase triple E propiedad de Maersk Line, que podía albergar 18.000 contenedores. Sin embargo, en 2015, el título fue conseguido por MSC Oscar, que podía transportar 19.224 contenedores de 20 pies. Mala suerte, CSCL Globe. Es bueno tener el galardón mientras duró. Número 3. Club Med 2. Al mirar el Club Med 2, podrías confundirte sobre cómo es uno de los barcos más grandes del mundo. Después de todo, si este barco pasa el corte, ¿por qué no el Titanic? Bueno, este barco está en una liga propia, y no vamos a pedir perdón por ello. Club Med 2 es uno de los mayores cruceros a vela del mundo, así que puede que no transporte miles de contenedores de transporte, pero es bastante grande en comparación con el barco de vela promedio. Puede llevar una tripulación de 214 personas, unos 386 pasajeros, y funciona con 5 mástiles con controles informáticos. La tecnología de este barco también es bastante asombrosa. Utiliza la potencia de 7 velas accionadas por ordenador y luego las combina con la energía diésel eléctrica. Tiene 4 generadores diésel para alimentar 2 motores eléctricos y viaja a velocidades de hasta 17 millas por hora. Sabe cómo mover sus 636 pies de largo a altas velocidades. El barco es propiedad de Club Med y está operado por la compañía, y se utiliza como crucero. Navega por el Mediterráneo, el Egeo y el Adriático, y luego llega al Caribe en invierno. Número 2. Planet Solar. La tecnología solar ha evolucionado a un ritmo vertiginoso y puedes comprar un gran número de productos que funcionan con energía solar. Pero hasta 2010, pocos de ellos eran barcos. Eso fue hasta que se construyó Planet Solar y se convirtió en el barco solar más grande jamás construido. El MS Turinor. Planet Solar es el barco más grande del mundo con energía solar. Niram Jackbau construyó Planet Solar en Kiel, Alemania,
para la empresa suiza Planet Solar. Tenía 101 pies de largo, un desplazamiento de 85 toneladas y se parecía un poco a una nave espacial con paneles fotovoltaicos que cubrían toda la parte superior del barco. Desde el principio, el barco fue diseñado y construido para una gran empresa. Dar la vuelta al mundo para convertirse en el primer buque de varios cascos que utiliza energía solar para hacerlo. Zarpó en su viaje en 2010 y recorrió 31.000 millas en solo 160 días. Navegó desde Marsella, cruzó tanto el Océano Atlántico como el Canal de Panamá y luego a través del Océano Pacífico, el Océano Índico y el Canal de Suez antes de terminar en el Mediterráneo. El barco puede producir 93,5 kilovatios de potencia con una eficiencia del 18,8%. También fue diseñado por una empresa de arquitectura naval y diseño de Yates en Auckland, Nueva Zelanda, llamada Le Motion Design. Número 1. Supertanquero de clase Battleless Shell no eligió exactamente el mejor momento para construir los barcos más grandes por tonelaje bruto. Aún así, eso no resta valor a lo impresionantes que eran realmente los supertanqueros de clase Battleless. El primero se construyó para Shell Oil en 1976, antes de que el mercado internacional del petróleo cayera entre 1977 y 1980. Cuando las cosas no mejoraron, el barco solo hizo 4 viajes de ida y vuelta antes de que se redujera a 1 o 2 en 1982. Fue desguazado por menos de $8 millones en 1880 y 2.985 en Kaohsiung, Taiwán. No es precisamente la mejor decisión empresarial del momento. Sin embargo, todos los supertanqueros de la clase Battleless merecen ser mencionados. Van desde las 275.000 toneladas hasta las 550.000 toneladas de tonelaje bruto, y todos tenían una longitud de 1.358 pies. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que muchos de los rascacielos más altos de la época e incluso muchos de la actualidad. Aunque el barco principal de Shell pudo haber sido desguazado, eso tampoco puede restar valor a la increíble hazaña de ingeniería. Hasta que llegó el espíritu pionero, estos supertanqueros estaban en una liga propia. Solo el supertanquero Seawise Giant era más grande. Puede que te impresione tu barco de pesca en el camino de entrada o tu kayak doble que es tu orgullo y alegría. Pero ¿cómo se comparan con estos barcos? ¿Has visto alguno de estos barcos mencionados anteriormente en persona? Además, echa un vistazo a nuestras otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla en este momento. Nos vemos la próxima vez.